Hace una semana hicimos una pausa en nuestro estudio del libro de Hechos y empezamos a hablar acerca de la perspectiva que vemos en la escritura de cómo vivir nuestra vida. Hablamos de que desafortunadamente mucho de lo que la cultura, los mensajes que escuchamos alrededor nuestro, nos dan perspectivas sobre la vida que van en contra o en sentido diferente al que nos presenta Dios en su palabra, que es la revelación de lo que Él quiere que sepamos. Y la semana pasada veíamos que hay ciertas imágenes de relaciones en la escritura de las cuales podemos aprender la perspectiva de Dios sobre esto. La semana pasada veíamos el pasaje donde Jesús dice que a menos que seamos como niños, no podemos recibir el reino de los cielos. Y lo que aprendimos de ahí al ver a qué se refería Jesús cuando habla de ser como niños, veamos que tiene una relación muy fuerte con lo que es la fe, con lo que es la confianza. Y cómo eso, desafortunadamente como adultos muchas veces lo perdemos. Pero la lección ahí es que nuestra perspectiva, nuestro enfoque debe ser ese de fe para vivir nuestra vida. El día de hoy quiero que veamos otra relación, que es la relación de una madre. En la Biblia nos habla algunas cosas acerca de lo que es ser mamá y a través de eso podemos aprender nosotros específicamente acerca del amor. Hoy vamos a estar hablando de lo que es el amor de una madre. Vamos a ver un par de pasajes de la Escritura y otras partes donde habla acerca del amor para ayudarnos a entender cómo es este amor de madre y qué podemos aprender al respecto. Y lo principal que quiero que veamos es que el amor que nosotros recibimos de nuestra madre nos habla mucho del amor que recibimos de Dios y que podemos ofrecer a otros. Y en esto me gustaría comentar un par de cosas. Una es que nosotros amamos porque Dios nos ama. De hecho, la Biblia dice que Dios es amor. Y ahora que hablemos nosotros, o más bien, Dios es una persona y como persona tiene intelecto, tiene voluntad, tiene emociones. Y cuando Él nos crea a su imagen y semejanza, es que nosotros recibimos eso. Entonces, no es imponerle a Dios nuestra experiencia, sino entender que nuestra experiencia se deriva del hecho de que somos portadores de la imagen de Dios. Y en ese sentido, la segunda cosa que me gustaría mencionar es que no debemos caer en el error. Aunque vamos a estar hablando del amor de una madre y cómo Dios lo expresa, no debemos caer en el error de pensar que Dios tiene un lado femenino, que eso se ha vuelto popular en algunos círculos. Dios no es ni femenino ni masculino. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea a ambos a su imagen y semejanza. El ser humanos es en cómo somos, en donde se refleja esa similitud con Dios. Y aunque en la Biblia sí nos da algunas imágenes de Dios en términos femeninos particularmente, incluso maternales diría yo, en Deuteronomio Dios dice que Él es el que ha dado a nacer a Israel, que en labor de parto Él trajo a Israel. Jesús cuando está lamentándose sobre Jerusalén, Él dice, ¿cuántas veces quise arroparte bajo mis alas, como una gallina arropa a sus polluelos? Que son imágenes definitivamente femeninas y maternales, pero no caigamos en el error de pensar que hay un lado femenino de Dios, o incluso maternal. De hecho, como vamos a ver en junio, cuando lleguemos más o menos al Día del Padre, Dios escoge revelarse como Padre en la Escritura, y esto tiene un significado muy importante que vamos a ver más adelante. Pero habiendo dicho eso, sí creo yo que hay mucho que podamos aprender cuando nosotros observamos el amor de una madre respecto al amor que Dios tiene para con nosotros y nos debe animar a tener ese mismo tipo de amor hacia otras personas en nuestra vida. Y algo muy importante que me gustaría que tuvieras ahí en tu mente, que estuvieras considerando conforme hablamos de esto, es que el dolor que se experimenta en el amor nos habla de cuán grande es ese amor. Nuevamente, la cultura nos dice que si verdaderamente hay amor, no va a haber dolor.
como que se goza la persona a la que amas libremente y no hay ningún problema, no hay tensiones, no hay conflictos, no hay dificultades. Pero la realidad es que como seres humanos experimentamos todas esas cosas y esas nos causan dolor. En el amor va a existir el dolor. Y de hecho creo que en parte eso es diseño de Dios. En Génesis 3 tenemos la historia del pecado original, la caída, el pecado de Adán y Eva, donde ellos rechazan a Dios como Dios, rechazan lo que Dios les ha ofrecido y deciden no obedecer su mandamiento de tomar el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Que más allá de la desobediencia es ese rechazo de Dios como Dios. Y en el momento que ellos lo hacen, se empiezan a dar una serie de situaciones. Se estropea la relación entre ellos, se estropea su relación con Dios, su relación con la creación, su futuro. Todo queda manchado, todo queda pervertido por el pecado. Y Dios les va a hablar de las consecuencias que va a tener esto, de cómo va a ser su vida de ahí en adelante. Y cuando está hablando con la mujer particularmente de lo que ella va a experimentar, le dice en Génesis 3, versículo 16, le dice, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a tus hijos. Y algo que es interesante notar es que Dios está hablando de multiplicar el dolor en el parto. O sea, el parto ya estaba diseñado para tener un elemento de dolor, pero Dios lo multiplica y le dice, con dolor darás a luz a tus hijos. Y el pensamiento principal cuando nosotros vemos esto, y es correcto, es que se está refiriendo a la labor de parto. Pero yo creo que también va más allá. Y eso cuando pienso en eso, recuerdo cuando nació nuestro hijo mayor. Nuestro hijo mayor tiene una cabeza bastante grande. Y cuando estaba ya por nacer, el doctor recomendó que en vez de tratar un nacimiento natural, operáramos a mi esposa, le hicieran la cesárea y de esa manera naciera nuestro hijo. Y decidimos que era una buena idea. Entonces lo que recuerdo es que estaba yo ahí en la sala de operaciones, mi esposa estaba recostada y le pusieron una cortinita ahí sobre el abdomen. Nosotros no veíamos qué era lo que estaba pasando del otro lado donde estaban los doctores, y ella y yo estábamos platicando de lo más tranquilos acerca de la gran bendición que era el tener un hijo, cómo iba a cambiar nuestras vidas, el gozo que nos iba a traer todo eso. Y mientras tanto los doctores, yo me daba cuenta, porque soy muy curioso y porque se oía, estaban hablando de cortes y de sangre y de succión y de limpiar y todo eso hasta el momento en que se oye el llanto del niño y empieza todo el proceso ahí. Todo ese tiempo mi esposa no sintió dolor. Entonces parecería que esto que Dios le dice a Eva que va a suceder con la medicina moderna, la anestesia, ya no es verdad. A menos que nosotros consideremos que sí hay dolor en el parto, pero hay dolor en el criar a los hijos. O sea, no es solamente el dolor físico del dar a luz, sino el dolor emocional de tener ese lazo con otra persona, con un hijo. Esto lo veo también en la historia, cuando después del nacimiento de Jesús, José y María, cumpliendo los ritos religiosos de su época, ellos llevan al niño a presentarlo al templo en Jerusalén. Y en Jerusalén vivía un hombre llamado Simeón, un hombre ya grande, ya anciano, que Dios le había revelado que él no iba a morir sin ver la salvación de Israel. Y en ese día en particular, en que José y María llevan al niño Jesús a presentarlo al templo, el Espíritu Santo le dice a Simeón que vaya al templo. Y de alguna manera, el Espíritu Santo le comunica a Simeón que este bebé que trae esta joven pareja al templo, él es el Mesías, él es la salvación de Israel. Y Simeón se entusiasma muchísimo, está gozoso, está alegre y empieza a hablar acerca de quién va a ser este niño, de todo lo que él va a lograr, de cómo va a ser bendición para muchos, pero va a ser también de condenación para otros. Y en medio de todo esto que le está comunicando a sus papás, le dice a María, y una espada traspasará aún tu propia alma.
Y no sé, quizá las mamás que me están escuchando, los papás también, si alguna vez has tenido el deseo, quizá no de tener el hijo perfecto, pero un hijo bueno, obediente, sensato. Bueno, María tuvo ese hijo. María tuvo al hombre perfecto como su hijo. Nos dice la escritura que Jesús jamás pecó. Todo lo que él hizo fue siempre lo correcto. Pero María tuvo un gran dolor por ser madre de Jesús. No porque Jesús tuviera algo malo o hiciera algo equivocado, sino porque Jesús creció en un mundo afectado por el pecado. Y la película de la Pasión lo refleja de una manera muy vívida. Tengo aquí las imágenes en mi mente de cómo María, cuando ve que Jesús es arrestado injustamente, es maltratado, es torturado, es abandonado, es crucificado, y el gran dolor que ella siente, a pesar de tener al hijo perfecto, casi la garantía de no tener dolor, pero el tener ese lazo con su hijo en un mundo caído la llevó a experimentar un gran dolor. Y yo creo que cuando Dios le dice a Eva en Génesis que una de las consecuencias de los resultados del pecado en este mundo va a ser que la relación de amor entre madre e hijos va a ser una relación dolorosa, tiene que ver con todo esto. Tiene que ver con lo que es nuestra naturaleza caída, afectada por el pecado. La característica principal que me parece a mí que exhibimos como pecadores en un mundo caído es el egoísmo. Y es curioso porque el egoísmo tiene un lado bueno. Hace una semana hablábamos de esa inocencia, de esa confianza que los niños llegan a tener, sobre todo en personas adultas, de que van a ser cuidados, de que ellos no se preocupan gran cosa. Pero conforme vamos creciendo, conforme vamos siendo heridos, vamos siendo defraudados, desarrollamos una actitud de que cuando alguien se nos acerca, ya estamos pensando, ¿qué quiere este de mí? Se va a querer aprovechar de mí, ¿qué es lo que me quiere quitar? Y cuando alguien se acerca, ya hay barreras ahí. Ya no estamos seguros de querer tener una relación con esta persona. En algún momento eso se va perdiendo y aprendemos que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, que nadie realmente se va a interesar por nosotros como nosotros mismos. Y desarrollamos ese egoísmo, eso pensar primero en nosotros. Y relacionado a aunque no es lo mismo, es que también somos egocéntricos. Y esto se refiere a que nuestra perspectiva de la vida empieza en nosotros y rara vez considera a los demás. Ahora, cuando alguien nos dice, ponte en sus zapatos, es que no sabes la situación en la que está, es que tú no sabes, pero esto es lo que está pasando con él o esto es lo que pasó con él de niño, es cuando empezamos a entender un poco más por qué las personas no ven las cosas de la manera que nosotros las vemos. Pero a menos que hagamos ese ejercicio consciente, nuestra expectativa es que todo mundo debe ver las cosas como las vemos nosotros. Y cuando no lo hacen, creamos barreras, creamos tensiones, creamos conflictos. Entonces, nuestra naturaleza pecaminosa es egoísta, es egocéntrica y, por otra parte, nunca estamos satisfechos con lo que recibimos de la otra persona. Tristemente, he estado ya en varias situaciones donde mi esposa y yo estamos tratando de ayudar a una pareja a restaurar su relación, a reconciliarse, a recuperar lo que alguna vez experimentaron y que dicen que ya no tienen. Y el patrón que he encontrado una y otra vez en estas situaciones es que rara vez hay algo que puedan decir, todo empezó acá, o es por esta situación que estamos donde estamos, un adulterio, por ejemplo. Por lo general el adulterio se da como resultado de otras cosas que ya venían. Y me parece a mí que lo que sucede en esas relaciones es que aunque entramos a la relación muy enamorados, muy ilusionados, con una visión de la otra persona por acá arriba, poco a poco vamos desarrollando la actitud
de que yo estoy dando más a esta relación de lo que estoy recibiendo. Y entonces el esposo puede hablar y decir, es que yo me parto el alma todo el día trabajando para poder proveer y yo le di su casa, yo le di su carro, los niños están en la escuela, yo proveo para alimentos, nos vamos de vacaciones, pero todo el tiempo estoy así y ella nada más me pide y me pide y me pide. Y la esposa dice, no, es que él piensa que yo me la paso aquí todo el día sin hacer nada, pero él no sabe lo que es cuidar la casa, encargarse de los niños. Él sí puede perseguir su carrera, puede hacerse algo. A mí nada más me dicen que soy una ama de casa. Y entonces ambos sienten como que están dando tanto a la relación sin recibir gran cosa. Y desafortunadamente nuestras relaciones van a ser así. No podemos verlas en términos de las transacciones que recibimos, pero es lo que hacemos y por eso surgen estos problemas. Y por eso el amor de la madre es tan asombroso, porque lidiar con hijos que son egoístas, que son egocéntricos, que piensan que no están recibiendo tanto como deberían recibir, es bien duro. Y la labor de la madre empieza en el momento de la concepción hasta que los lanzas al mundo y aún después de eso. El del padre es similar, pero con la madre yo creo que es un poco más profundo. Por una parte, no sé si alguna vez lo has pensado, pero esta cuestión del embarazo es una idea bien loca. No sé si alguna vez te has preguntado cómo es que a Dios se le ocurrió esa idea de que el bebé, el niño, durante 9 meses se esté desarrollando dentro de la mamá. O sea, ¿por qué no seguir el modelo del huevo? O sea, sí, que el papá fertilice el huevo, esa es la parte divertida, pero que en algún momento el huevo salga de la mamá y después se ponga en un nido o en un ambiente propicio donde después de un tiempo se rompe la cáscara y sale el niño. O que fuera como una semilla, que de alguna manera se pudiera obtener la semilla y nuevamente se pone en el ambiente apropiado y crece el niño, surge ahí. Eh, con la tecnología hoy en día ya tendríamos todo eso bien resuelto. Pero no, Dios diseña las cosas de tal manera que desde el momento de la concepción o un poco después de eso, la mamá está consciente de esta persona, viviendo dentro de ella, desarrollándose dentro de ella, dependiendo de ella de una manera que nadie más puede suplir. Y donde todo lo que le pasa a ella afecta al bebé. Y lo que le pasa al bebé la afecta a ella. Y se crea un lazo, una unión entre estos dos seres, con una fuerza que va a ser muy difícil de romper. Incluso después de nacido, todo ese proceso de amamantar, también si te tienes a pensarlo es muy loco. O sea, ¿por qué no podemos llevar al niño al McDonald's y que se coma una hamburguesa? No, sino es ese aspecto de tener al niño ahí prendido en el pecho, amamantándolo. Yo nunca lo he hecho, pero me dicen las mamás, las mujeres, que es una relación muy íntima y una conexión muy profunda que se da en eso. Y se establece un lazo entre la madre y el hijo, la hija, que tiene una fortaleza que los papás no llegamos a experimentar, porque no pasamos por ese proceso. Y por si fuera poco, el criar niños es bien demandante. Hay una serie de memes que me gustan mucho que el título es Muerte por pañales. Y te habla de todo lo que haces por criar a tus hijos. Cosas absurdas, cosas dolorosas, cosas que te cuestan. Y lo interesante es que hacemos todo eso para llevarlos al punto en que nos dejen, en que nos abandonen, nos rechacen. Quizá esos términos son muy negativos y aún después de eso nos van a seguir amando. Pero el punto es que los queremos llevar a ese punto de separación. Y entonces ese lazo tan fuerte se va a romper o va a cambiar, no va a permanecer igual. El criar a un hijo
es una tarea bien difícil porque estamos enfrentando estas situaciones de egoísmo, de egocentrismo, de rechazo, de independencia, cuando existe ese lazo tan fuerte. Y a menos que nosotros tengamos la esperanza cierta de que Dios redime no solamente a individuos y a la creación, sino también a las relaciones, va a ser algo muy doloroso. Ahora, ¿qué me refiero con que Dios redime a las relaciones? Tenemos que entender que Dios no hace las cosas nomás porque sí, o que las cosas se dan aleatoriamente. Dios diseña estas relaciones. Esta relación de madre e hijo, como les mencionaba, para mí esta cuestión del embarazo comunica fuertemente cómo Dios diseñó esta relación y la unión que se establece entre estas dos personas. Pero esas relaciones no son nada más para un rato y ya, o para cumplir nada más un propósito y ya. Yo creo que estas relaciones son para la eternidad. Pero aún dentro de este mundo podemos encontrar elementos de redención en estas relaciones. En el Evangelio según San Juan, Jesús está hablando con sus discípulos acerca de lo que va a pasar. Es casi ya hacia el final de la vida de Jesús y les está hablando del hecho de que Él va a ser traicionado, va a ser entregado, torturado, va a ser ejecutado y de que va a ascender al cielo y de que ya no lo van a ver. Y entonces Él usa la analogía de una mujer que da a luz para hablar acerca de esto. Y les dice en Juan 16:21, cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Y él les presenta esta analogía para decir, sí, vamos a pasar por un tiempo difícil, de mucho dolor, pero al final de ese tiempo hay un gran gozo, hay una gran alegría, porque se cumple el propósito de esa relación. Otro pasaje que para mí habla acerca de esto es en Proverbios 31, donde está hablando acerca de una mujer virtuosa y nos habla de las diferentes cosas que ella hace y cómo bendice a otros. Ella es una bendición para otros. Y hacia el final del pasaje, en el versículo 28 de Proverbios 31, dice que sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido y la alaba. Y yo me imagino que están en un tipo de reunión, de algún tipo donde hay diferentes personas, están todos sentados y llega un momento en que los hijos de esta mujer se ponen de pie y la llaman bienaventurada, la bendicen, dicen otras versiones. Ella es reconocida, ella siente el aprecio de sus hijos por lo que ella es, por lo que ella ha hecho, principalmente en beneficio de ellos. Y no solamente los hijos, dice que su esposo también se pone de pie y la alaba y ella recibe esa afirmación. Es una pequeña recompensa de todo el esfuerzo que ella ha hecho. Pero más allá de esto, yo creo que en nuestro destino final, lo que llamamos el cielo, el lugar y el estado que Dios tiene preparados para nosotros para la eternidad, estas relaciones también van a ser redimidas. Y es importante que entendamos esto, porque desafortunadamente en este mundo hay mucho mugrero y lo vemos principalmente en nuestras relaciones. En nuestras relaciones sufrimos, nos herimos, somos traicionados, defraudados, decepcionados. Y estoy seguro que tú puedes pensar en historias de personas que llegan al final de sus vidas sin una reconciliación y sin haber gozado realmente una relación de este tipo. Yo creo que la manera como Dios tiene preparada la eternidad para nosotros, nos vamos a reconocer unos a otros. Y no solo nos vamos a reconocer, sino que vamos a recordar lo que vivimos en este mundo antes de estar allá. Y entonces es posible que quizá tú como mamá que me estás escuchando, hayas tenido o estés teniendo una relación muy difícil con alguno de tus hijos. Están tomando decisiones con las que estás en desacuerdo, que estás viendo que los están dañando, pero no te hacen caso. No puedes guiarlos. O a lo mejor eres de esas mamás que se dan cuenta
que cometiste muchos errores, teniendo buenas intenciones, pero cometemos errores en la crianza de nuestros hijos. Y se han creado distanciamientos, se han creado conflictos. O quizá, como personas que he conocido, mujeres que he conocido, antes de haber entregado tu vida a Cristo, o por la situación que haya sido, tuviste un aborto, o por situación médica perdiste a un hijo, o murió un niño pequeño. Ahí no termina la historia. En el amor, la misericordia, la gracia, la bondad de Dios. Él es un Dios que salva y Él puede salvar a quien Él así quiera. Y podemos nosotros tener la esperanza de que en ese destino eterno, en ese cielo que vamos a experimentar, estas relaciones difíciles que tuvimos en la tierra o que ni siquiera tuvimos, entre las personas que han entregado su vida a Jesucristo, a Dios, para recibir el perdón de pecados, ser adoptados como hijos suyos y vivir esta eternidad, vamos a experimentar esas relaciones. Y entonces, si tú en este mundo no pudiste tener esa relación de madre e hija, o de padre e hijo, como te hubiera gustado, en la eternidad la vas a vivir perfectamente. Porque vamos a vivir en el amor de Dios y el amor de Dios es perfecto. Recuerda que el punto que quería yo hacer acá es que a través del amor que vemos en la madre, podemos aprender acerca del amor de Dios. Y el amor de Dios tiene todas estas características de una manera perfecta, que ni siquiera podemos empezar a imaginarnos. Definitivamente el amor de Dios es sacrificial. Recuerda que Él no tenía por qué salvarnos. Y aún nuestra salvación no tenía que ser entregando a su Hijo, entregándose a sí mismo en su Hijo, en la muerte en la cruz. Pero Él lo hace. ¿Por qué? Para demostrar cuán grande es su amor. Para que nos diéramos cuenta de eso. Se sacrifica. El amor de Dios es un amor bondadoso. Dios ya es dueño de todo. Él no necesita nada. Él no quiere quitarnos nada ni requiere nada de nosotros. Más bien, todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Y Él nos lo da en amor, nos lo da con gusto. Se goza de que nosotros disfrutemos sus bendiciones. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es tierno. Hay tantas cosas, tantos gestos hermosos, lindos de Dios que recibimos día a día y a veces ni nos damos cuenta. Cuando recibimos ese rayo de sol que nos empieza a calentar cuando hemos tenido frío, el sabor del chocolate, el saludo de un amigo, una canción que nos mueve. Cuando entendemos que todo esto viene de Dios y que son gestos de su parte de causarnos gozo, nos damos cuenta también del gran amor que nos tiene. Sobre todo porque Él se goza en ese gozo que nosotros sentimos, máxime cuando reconocemos que viene de parte de Él. El amor de Dios es perfecto. En Él no hay dolor, no hay barreras, no hay tensiones, no hay angustias, no hay temor. Ese es el amor que Dios tiene por nosotros ahora y que vamos a experimentar totalmente cuando estemos con Él en la eternidad. Y creo yo que en ese momento también las relaciones que no llegamos a experimentar de la manera que Dios diseñó durante el tiempo que estuvimos acá, las vamos a poder experimentar de esa manera. En este momento me gustaría animarte a que si estás con tu mamá, si la tienes ahí cerca, tengas un gesto para con ella. Quizá tenías algo preparado para ella, una flor, o quizá un dibujito que hizo alguno de los niños, o puedes darle un abrazo. Puedes poner tu cabeza sobre su hombro y decirle que la quieres. Pero este es un buen momento de mostrarle tu amor, tu aprecio a tu mamá, si la tienes ahí cerca. Y esta semana quiero invitarte a que si todavía gozas de tu mamá, la aprecies. Incluso que le muestres de alguna manera cuánto la amas. Y si eres mamá, regocíjate de ser mamá.
No es una carga, es un privilegio, es una bendición. Y Dios te ha capacitado para hacerlo. Entonces regocíjate de ser mamá. Y a través de estas relaciones, amando a nuestra mamá, amando como madre, aprendamos acerca del amor de Dios. Y me gustaría orar por ustedes. Padre Dios, quiero poner en tus manos de una manera especial el día de hoy a todas aquellas mujeres que son mamás, a las que luchan por sus hijos, a las que se sacrifican por ellos, a las que tienen amor que no pueden entender por qué es tan grande, pero que estarían dispuestas a darlo todo por ellos, un amor abnegado. Bendícelas, Señor. Bendícelas primeramente con que ellas sepan de la aprobación, del agradecimiento que tú tienes hacia ellas por lo que ellas hacen. Bendícelas con que ellas estén conscientes del fruto de su labor, del fruto de su esfuerzo, que quizá no vaya a ser inmediato, pero que llegará en su momento. Que se puedan sentir orgullosas, gozosas de lo que sus hijos están llegando a hacer. Y aun cuando estas cosas no se puedan dar por una u otra razón, que ellas tengan gozo de saber que en el cielo, por la obra de Jesucristo, viviremos estas relaciones como fueron creadas para ser. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.